mucha atención porque van 7 niños asesinados durante este 2024. Una cifra muy negra, muy oscura, como ha comenzado este año acá en la región metropolitana, sobre todo donde los niños víctimas absolutamente inocentes que no tienen nada que ver con delitos se ven involucrados incluso con su vida. Vamos a revisar las declaraciones por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también del fiscal Héctor Barros, el cual es el coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios y obviamente está liderando esta investigación. Un menor de 12 años que lamentablemente falleció en un contexto donde estaba en un vehículo junto a su tío y 2 mujeres. El menor se queda en el vehículo, el tío, que es en este caso una persona de 18 años, baja del vehículo a la compra de drogas, porque ese era el motivo de su presencia ahí, y se encuentra con una persona que al parecer le vendía droga. En ese contexto se produce una balacera. Lamentablemente, como he dicho, de manera muy grave, una de esas balas llega al menor y le produce la muerte. En los últimos 2 meses hemos tenido 7 víctimas menores de edad, por lo tanto principalmente lo que tenemos en cuanto a menores participantes de esto es en calidad de víctimas, no tanto en calidad de imputados. Y eso es un número que nos tiene que preocupar, toda vez que son niños, niñas, adolescentes que están muchas veces expuestos a este tipo de hechos, principalmente a las balaceras que se producen cruzadas entre organizaciones nacionales. Bueno, entonces toda esta situación tendría origen en las disputas territoriales entre bandas de microtráfico de drogas en el sector de la avenida San Daniel. Los trabajos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se han intensificado. De hecho, hasta altas horas de la madrugada estuvieron realizando labores investigativas en ese lugar para levantar cámaras de seguridad y a través de información cruzada poder atrapar al responsable del brutal asesinato de un niño de 12 años en la comuna de Pudahuel. Fabián Collado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Lo vimos recién en la palabra del fiscal Barros. 7 jóvenes menores de edad fallecidos en los últimos 2 meses. Y también el ministro del Interior, subrogante Manuel Monsalve, anunció que al retorno de las vacaciones del presidente Boric se va a presentar un conjunto de medidas para abordar estos hechos. Y para tratar esta grave situación estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Lo vimos recién los números. 7 menores de edad fallecidos en los últimos 12 meses. Tú llevas largo tiempo trabajando con menores de edad. ¿Cómo analizas lo que hemos visto durante, más allá de los últimos 2 meses, durante el último tiempo, y cómo se han visto involucrados en todo tipo de contextos menores de edad en esta crisis de seguridad que estamos viviendo como país? A ver, yo creo que finalmente los niños están pagando el costo de la delincuencia. Y acá hay que ser muy claro. La delincuencia ha ido cambiando y ha cambiado gravemente, vinculada al crimen organizado y particularmente al narcotráfico. Los últimos 5 años el narcotráfico ha mutado radicalmente y está incorporando estrategias que son propias del narcotráfico internacional. Eso quiere decir que el cambio en las rutas de las principales drogas, como por ejemplo la introducción de la marihuana creepy, que hace que entren acá asociaciones vinculadas a carteles internacionales de Colombia, de México, de otros países, lo que ha ido instalando es una disputa territorial cada vez más fuerte que fue catalizada durante la pandemia y donde fueron sacando a los microtraficantes que tradicionalmente estaban en ciertos territorios y introduciendo además armas de grueso calibre, introduciendo además el reclutamiento de niños y jóvenes en bandas delictivas, que es una estrategia que utiliza el narcotráfico internacional. Tú justamente hace un par de días escribías una columna en el diario La Tercera, si no me equivoco. Sí. Claro, a razón de lo que estamos viviendo, y explicabas muy bien con números de cómo opera al final, cómo es ello a través, incluso una de las fórmulas, a través de los jóvenes, de los niños, tener control sobre el territorio, sobre las familias, por ejemplo. El narcotráfico opera donde hay brecha, donde hay quiebre de la cohesión social. Para quebrar la cohesión social de una comunidad, para que los vecinos desconfíen unos de otros, lo primero que hace es capturar a los niños. Cuando yo capturo en una banda criminal a un hijo, un sobrino, a un nieto, ¿tú crees que un vecino va a colaborar con la autoridad? Inmediatamente controla a la familia. Controla a la familia. Y cuando controla a la familia, los vecinos ya no confían en esa familia. Y por lo tanto logran una verdadera impunidad social. Por eso que el narcotráfico, que son organizaciones que sociológicamente ya han aprendido a desarrollar su negocio, miras tú la experiencia internacional y el quiebre de la cohesión social es fundamental. Y para eso secuestran lo más importante que tiene una comunidad, que son los niños.
Y eso es lo que están haciendo. Por eso que cuando uno mira las estadísticas y dice, no, estos niños son delincuentes y estos niños son víctimas, es una distinción artificial. ¿Por qué? Porque finalmente los dos grupos de niños, algunos reclutados por el narcotráfico y los otros víctimas de las circunstancias, del contexto en donde ellos se están apoderando, finalmente logran, a través de esa estrategia, la impunidad social que quiere el narcotráfico, que finalmente utiliza a esos niños. Los primeros que caen son los niños. Los primeros que abandonan son los niños. Sí, tú ponías el concepto como del niño delincuente. Muchas veces se trata de niños, ustedes lo han trabajado también muy bien, que es el contexto donde se han movido siempre. Que muchas veces esto no sé si es la normalidad, pero es la fórmula quizás para salir de la vida. Muchos desertan de los colegios, es la forma quizás más rápida, más corta, para tener cierto estatus en su entorno. Andrés, los narcotraficantes, y por eso que es tan importante todo esto de la narcocultura, de cómo van cerrando estos espacios, cómo van seduciendo a los niños, lo que hacen es dejar aislada a la comunidad. No entra el red después de las 4 de la tarde, los servicios no se instalan, las empresas ya no llegan, no hay oportunidades laborales, donde finalmente los niños tampoco tienen esas opciones y ya que no van a ser deportistas, ya que no van a salir en la élite. Bueno, el narcotráfico llega con una serie de simbologías culturales, empieza a reclutar a esos niños con otros niños que participan en estas bandas delictivas. Les pasa un fierro a los niños, les pasa un arma hechiza, de esas que te puedes conseguir en la cola de una feria por menos de 50.000 pesos. Y los niños empiezan a usar esas armas, a ganar poder, a tener reconocimiento, a adherir a este sistema de pertenencia donde desde la ropa, la cultura, etcétera, van siendo reconocidos, van desarrollando una carrera que finalmente normaliza esos grados de violencia. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer la vista gorda y decir, sabes que ellos son niños delincuentes? Hombre, si los problemas que se están erosionando al no hacernos cargo del involucramiento delictivo que están haciendo estas bandas organizadas, se van a traspasar a toda la niñez. Ya están vulnerando todos los espacios de la niñez. ¿Por dónde se parte? A tu juicio, de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿por dónde? Claro, el escenario que tú planteas es hace rato que está instalado en nuestro país. ¿Por dónde se comienza a trabajar? Aquí lo primero es que hay que entender que no hay bala de plata. Sí. Pero por lo mismo... Aunque parezca cliché. Pero por lo mismo, todos dicen, bueno, si no actuamos hoy día con más control, más sanciones... Aquí la vuelta es larga. Es mucho más larga. Acá estamos hablando de prevención social, basada en la evidencia, prevención temprana, llegar a los ámbitos de la familia, la escuela y la comunidad fortaleciéndolo. Un papá, un tío, un hermano que va a comprar droga con un niño no tiene idea, probablemente, el nivel de desprotección que tiene ese niño en este contexto. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en esas familias. Tenemos que llegar antes. O sea, cuando Mejor Niñez hoy día no tiene cupos en el sistema ambulatorio, hay 35.000 niños que están esperando un cupo en el sistema ambulatorio, 3 veces más que lo que había en el año 2021. Cuando tenemos 14.000 niños en lista de espera en materia de salud mental, entonces tú te encuentras con que necesariamente tenemos que cambiar esa lógica. Tenemos que tener una agenda realmente preventiva que se haga cargo y tener la cobertura adecuada para trabajar con esos niños que ya han iniciado trayectorias delictivas. Todavía se pueden cambiar, pero tenemos que tener salud mental. Fíjate que 7 de cada 10 niños que delinquen dejan de hacerlo si vuelven al colegio o vuelven a una familia prosocial. ¿Pero qué estamos haciendo con las familias? ¿Cómo estamos trabajando para que esas familias... ¿Está haciendo algo? Muy poco, no tenemos cobertura. Piensa que la terapia multisistémica, que es el mejor programa que hay en Chile para poder detener trayectorias delictivas, alcanza una fracción mínima de los 21.000 niños que están involucrados en delitos, menos de 1.000, porque es una terapia cara. Pero ahí es donde hay que poner los recursos, en aquellos programas que funcionan. Y antes que eso, en aquellos programas que son preventivos, fortalecer la crianza, fortalecer las habilidades parentales, preocuparnos del cuidado. Fíjate que muchas veces unos buenos operativos en ciertos territorios dejan a los niños sin papá y sin mamá, los dos presos. ¿Y quién se hace cargo de los niños cuando yo he sacado a sus padres, a sus grupos de referencia, terminan haciendo
terminan unos pocos años después siendo los líderes de las bandas. Entonces, tenemos que estar ahí, tenemos que preocuparnos de los niños que están creciendo en las cárceles con sus mamás. Tenemos que preocuparnos de los niños que desertaron, que fueron excluidos del sistema escolar. La cifra más alta que hemos tenido de exclusión del sistema escolar la tuvimos el año 2022 con 54.000 niños. Tenemos más de 900.000 en ausentismo crónico. Entonces, finalmente, ¿y dónde se juega esto? ¿Se juega solo en la escuela? No, se juega en las trayectorias que se definen en todos estos ámbitos. Cuando tú estás viendo, por ejemplo, que los niños son excluidos del sistema escolar en educación básica y hacen un zoom sobre esas familias, te encuentras que sus papás no terminaron la educación. Hay un perfil bien claro, en el fondo hay elementos que se repiten. Y hay un perfil también territorial. Correlaciona, por ejemplo, los homicidios que se cometen con el tipo de vivienda, con los sectores donde se cometen, y te vas a dar cuenta que en el 20% del territorio tienes el 70% de los homicidios. Por lo tanto, planificar una acción preventiva de control en esos territorios, levantar una agenda temprana de prevención social, preocuparse de la reinserción educativa de esos niños, preocuparse de que tengan atención en salud mental oportuna, preocuparse de que esas familias tengan herramientas. ¿Para qué? Para prevenir que los niños se inicien en el consumo de droga, para prevenir que los niños se relacionen con pares negativos. Todo eso se puede hacer. Marcelo, claro, estamos hablando de estos niños que por ese motivo terminan participando de estas bandas. Pero ¿qué pasa con estos casos que hemos visto acá? El caso de este niño en Pudahuel, hemos visto otros casos en Maipú, hemos visto casos en San Bernardo, hemos visto casos en Padre Hurtado, o sea, en muchas comunas, en que en muchos casos, por ejemplo, en el caso que veíamos recién, va a comprar droga, o sea, su primo el tío, lleva a su sobrino, o sea, cómo exponer también, cómo la familia se expone. También hemos visto otros casos que también familiares exponen a los niños a estas situaciones. Y también hemos visto otros casos que sencillamente han estado en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado. ¿Cómo se trabaja eso? Que eso ya es más complejo. Andrés, acá lo primero es que si tú blindas esos espacios protectores de la familia, la escuela y la comunidad, todos estos otros espacios que ocupan los niños empiezan a tener espacios protectores. Ya. Entonces, cuando hablamos de un niño, por ejemplo, que va con su tío a comprar droga, ahí hay una familia que no funcionó, claro, que no tuvo las herramientas para proteger. ¿Quién está mirando a esa familia? ¿Quién le está apoyando desde un primer momento? ¿Quién está preocupándose de ese niño que no está siendo protegido en esa familia? ¿Quién está preocupándose? Y el tío era de 18 años, tampoco era, o sea, está ahí. Y probablemente tampoco, claro, y en su historia tampoco tuvo conductas protectoras hacia la niñez. Se van repitiendo modelos quizás también. Se van repitiendo modelos. Fíjate que el 40% de las personas que hoy día están privadas de libertad tuvieron un papá, una mamá o un adulto responsable preso. O sea, eso es un dato. Si los niños que tienen a alguien en población penal debieran ser prioritarios para la atención, ahí deberíamos estar trabajando, pero hay que llegar antes. Hay que dejar de llegar tarde. Cuando se ven estas cifras, tú empiezas a decir, ok, acá lo que está pasando es que hubo una familia que no funcionó, hubo una escuela que no levantó las alertas, hubo un hospital que no se dio cuenta que pero el es niño solamente un consumiendo. tema de, tú lo mencionaste, es solamente un tema de recursos. Tú dices, claro, aquí hay terapias multisistémicas, pero solamente hoy día se están trabajando, tú decías, 1.000 niños, más o menos. ¿Es un tema de recursos o también muchas veces no se está quizás apuntando donde se debe apuntar? O sea, lo primero que hay que entender es que el 54% de toda la oferta que se dedica en niñez es una oferta que tiene malos resultados o apenas suficientes. Ya. Por lo tanto, se invierte o se gastan muchos recursos que no tienen resultados, que no tienen evidencia. Es decir, acá no se trata de aumentar el presupuesto público para hacerlo. Se trata de ver qué funciona, qué no funciona y reasignar los recursos. Eso es lo primero. No es un problema de recursos. Es un problema de decisión política, de ver qué está funcionando y qué realmente va a cambiar trayectoria de los niños. El segundo elemento es que tampoco son solo recursos. Acá tiene que ver con un rol de garantes. Fíjate que paradójicamente nosotros tenemos una ley de protección integral de la niñez. Hemos creado un conjunto de leyes especializadas. Se creó la Subsecretaría de la Niñez, se creó la Defensoría, se especializaron los servicios. Se cambió el Sename, se ha hecho toda una remodelación que al final tú lo ves que es una paradoja, porque tenemos hoy día muchas leyes que en el papel funcionan maravillosamente,
pero que en la práctica no hay mecanismos de exigibilidad de esas leyes. ¿Cómo garantizamos realmente que esa familia que necesita hoy día un apoyo en salud mental para su hijo, que esa abuelita que le dicen que sabe que su hijo tiene que delinquir para que reciba, o su nieto tiene que delinquir para que reciba una atención, pueda recibirlo oportunamente? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos todos los instrumentos legales, pero no tenemos mecanismos de exigibilidad. ¿Cómo hacemos que se cumpla la ley? ¿Cómo los garantes hacen la pega? ¿Cómo los jueces de familia hacen la pega? ¿Cómo los servicios cumplen? ¿Cómo no vamos engrosando las listas de espera? ¿Hoy día los niños importan? Porque se ha hablado mucho en cuántas campañas políticas, los niños primero en la fila, aquí, todos los colores políticos. ¿Los niños hoy día le importan al Estado? Yo creo que están muy al margen de las políticas públicas. Son el grupo más vulnerado. Tú mira la CACEN. En la CACEN, de hecho, fíjate que en el segmento de 0 a 5 años, de hecho, la desigualdad va creciendo. La pobreza va creciendo. La pobreza multidimensional es de las más altas. Y hay diferencias territoriales que son brutales. Es distinto si nace en el norte que si nace en la Araucanía, que si nace en el centro. Entonces, cuando hablamos de niñez, claramente estamos hablando del grupo más postergado de las políticas públicas, que está en los márgenes, no está en el corazón. No votan. Y más allá de eso, o sea... Es que muchos han dicho ese argumento, que los niños no votan y al final repercute en que poco se mira. Claro, pero es que a lo mejor el sentido inverso diría, ya, hagámoslos votar. Finalmente podría ser una instrumentalización. No estoy diciendo que te deban votar, sino que en el fondo el mundo político muchas veces responde a incentivos. De todas maneras, pero... Y fíjate, ¿por qué hoy día estamos hablando de niñez? Porque hoy día estamos hablando de que aumentado un 35% de la participación de niños en bandas delictivas, porque 1 de cada 3 miembros de bandas delictivas son niños. Estamos hablando de que tuvimos la cifra récord de muertes de niños el año 2022 con 54. Presentaron las estadísticas del primer semestre del 2023, 38. Se prevé un aumento de sobre un 30% en la victimización de niños para el año 2023. Y ya en la trayectoria que está dibujando el 2024 estamos viendo que eso se va a seguir manteniendo. Eso es consecuencia de que no estamos yendo a las causas, que no estamos teniendo una agenda temprana de prevención social, que no nos estamos preocupando de los ámbitos que realmente tenemos que preocuparnos: familia, escuela, comunidad. En esa ecuación tenemos el desistimiento delictivo. Y lo peor de todo es que esto no se aísla. Acá todo es un sistema. Cuando tú tienes niños que están reclutados en estas bandas delictivas, afecta a todo el sector. Así el narcotráfico se democratiza. En poco tiempo más, el narcotráfico ya no va a ser un tema del 20% del territorio. En la medida que entra a la escuela, en la medida que la TUSI, por ejemplo, se está vendiendo en los colegios, en la medida que la violencia llega a instalarse en la sala de clases, que los profesores no pueden ejercer disciplina porque el narco está diciendo que no lo haga porque si no lo va a amenazar, donde nos intimidamos, donde hay un narcofuneral y se pierde el derecho a la educación de los niños. Cuando pasa todo eso, el narco nos gana la batalla y se democratiza el narcotráfico y sus efectos. Y los vamos a tener en la puerta de nuestra casa, en todos los sectores de nuestro país, si es que hoy día no hacemos algo y no pensamos con esta lógica de la prevención social. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa. Noticias 24, Canal 24 Horas.